Saberte ver, saberte ver. Saberte ver. Nuestra TV. Saberte ver. El defensor del televidente es una figura para representar al público, promover la participación y abrir espacios para que los televidentes expresen sus comentarios o inconformidades, en este caso de Teleantioquia. El comité empezará un recorrido por las universidades de Medellín como una oportunidad para escuchar las preferencias y necesidades de las audiencias. A su vez, hacer pedagogía y promover la apropiación por la televisión regional. Para el Comité del Defensor del Televidente Teleantioquia es muy importante el televidente crítico, aquel que propone, que pregunta, que opina sobre los contenidos del canal. En ese sentido, para nosotros como comité es muy importante contar con la academia, con esos estudiantes de comunicación, y en este caso de comunicación audiovisual y multimedial, que son quienes probablemente en el futuro van a estar produciendo los contenidos del canal. Entrar en un diálogo con ellos en la medida en la que eso nos va a permitir ver si ellos son televidentes del canal, si lo ven y por qué lo ven o por qué no lo ven, cuál es su concepto sobre los contenidos que produce el canal o los que emite el canal, para poder establecer un diálogo crítico que nos permita ver cuál es la calidad de los contenidos desde el punto de vista de aquellos que están estudiando desde la academia, la televisión y el mundo audiovisual. Y en ese sentido, estaremos visitando la Universidad de Antioquia y otras universidades para conocer el concepto de estos televidentes específicos que son los estudiantes de comunicación. Mi nombre es Julia Elvira Moreno Córdoba. Me inspira, me apasiona mucho el trabajo con la población afro del corregimiento Altavista, en especial No Amanecer o Mano de Dios. Buenas noches y bienvenidos a Teleantioquia Global. A partir de hoy, con una hora de análisis internacional, más contexto, nuevos invitados. Y vamos a empezar con Cuba, uno de los temas más importantes en estos días en el asunto latinoamericano. Hoy conoceremos la historia de mujeres que con su dedicación han logrado formar hogares para ellas y para personas que lo necesitan. Ellas son ejemplo de solidaridad y nos demuestran que dar es una manera muy hermosa de hacernos feliz la vida. Estas son las historias que conoceremos el día de hoy. Saberte ver, saberte ver. Saberte ver. Hacer análisis de las dinámicas de producción y de las formas de recepción retroalimenta la función del Comité Defensor del Televidente como mecanismo de participación. Y este contenido es una invitación también para que los estudiantes y televidentes sean más activos frente a la programación de Teleantioquia, conozcan sus derechos como audiencia y exijan su cumplimiento. Bueno, jóvenes, como algunos de ustedes saben, yo soy miembro del Comité del Defensor del Televidente Teleantioquia y como parte de la labor pedagógica del comité, la idea es que vamos a estar yendo a distintas universidades, a grupos específicos, donde el tema de la televisión y el tema, pues como de qué tipo de televidentes son y qué tipo de posibles productores o realizadores van a ser ustedes, para que tengamos, una conversación y que ustedes planteen sus inquietudes frente al canal y que podamos hacer un poco un debate alrededor de esos contenidos que hay en el canal, que es un tema que han trabajado en clase con la profesora Clara, que también han tocado con el profesor Luis en la clase de recepción activa de televisión, y entonces que a partir de eso ustedes, como futuros realizadores audiovisuales, bien sea en televisión o de contenidos que puedan llegar a ser emitidos por un canal como Teleantioquia, planteen sus inquietudes y que podamos conversar alrededor de la calidad de los contenidos del canal, de las expectativas que ustedes tienen frente al canal y esos espacios. Entonces la idea es que con Clara, conmigo y con ustedes podamos empezar a entablar un diálogo crítico sobre el canal. Pues no, es más o menos lo que les había planteado desde el primer día. Lo más importante es ver televisión. Tenemos que ver qué está pasando, ¿cierto? Si no lo vemos, no lo podemos criticar, no lo podemos cuestionar y menos podemos proponer. Lo primero es ver. Segundo,
ni de valor. Uno dice está bien o está mal, uno propone alternativas con argumentos. ¿Qué argumentos? Audiencias, lo que hemos visto, horarios, rating, contenido, televisión pública, televisión comercial. Entonces, con todos esos elementos uno construye propuestas, presenta alternativas y analiza lo que está sucediendo en la televisión, en este caso en la realidad. Bueno, la verdad, el consumo de televisión mío es relativamente poco. Yo me siento a la televisión, como hablábamos con Clara, es en el momento en que llego ya en la tarde-noche y es porque me siento a comer o mi mamá tiene el televisor prendido y ese es el consumo de televisión mío. O ya en la noche que son otro tipo de canales a ver series y películas. Y sobre todo pues las series sí son consumibles por internet. Y con respecto a Teleantioquia, pues lo que consumo en sí son las noticias pues y el fin de semana, que es lo de el barrio, pues estos acercamientos a los barrios, camino al barrio, es como lo único que sí, camino al barrio. Lo que pasa es que, a ver, por ejemplo, recuerdo que yo tengo de Teleantioquia cuando estaba más joven, como en 5, era Enlace, recuerdo mucho Enlace, creo que todavía lo dan, ¿cierto? Pero era como a las 11 de la mañana. Y adicional a eso también siempre recordaba las noticias porque mi abuelo es consumidor de las noticias de la noche. Entonces yo siempre veía las noticias del mediodía y las de la noche en Teleantioquia. Pero cuando uno le pinta Teleantioquia o uno piensa en Teleantioquia, lo primero que a uno se le viene a la cabeza es algo muy educativo o muy informativo, pero uno no espera encontrar un tipo de entretenimiento que sea ficcional, sino que usualmente lo primero que uno tiene en la cabeza es algo muy informativo, muy educativo. Y lo que digamos en el ficcional estuvo, pues yo vi algunos que era la novela Tendría que quererme, y no era pues, no sé, como que no lo enganchaba uno, no digo por la factura o la historia, pero alguna de Es para otro tipo de público realmente, ese tipo también. ¿Para cuál tipo de público creen ustedes entonces que está enfocado el canal? Esa es una pregunta muy interesante, ¿cierto? Para, digamos, como para el canal, entender cuál es el imaginario de los jóvenes, qué es la televisión que se produce en Teleantioquia, para qué público. Creo que ya para niños y para ya adultos. Es que digamos que lo que consumía uno anteriormente en Teleantioquia era lo que era Musinet y Altavoz TV. Altavoz TV yo ya lo dejé también de consumir, no sé, porque pues ya es como tiempos. El canal está hecho para eso, está hecho para el televidente y es una empatía que los de las regiones encuentran porque están encontrando su lugar habitual. En la materia de programación analizamos audiencias, analizamos cifras, analizamos rating, analizamos presupuestos, analizamos políticas de programación, analizamos naturaleza de los canales y es muy importante hablar con los chicos sobre sus hábitos precisamente como televidentes porque ellos tienen hoy unas dinámicas diferentes a las que hemos tenido desde el siglo pasado. Ellos son unos nativos digitales que consumen otros medios, que consumen otros contenidos y que se están preparando para realizar los contenidos que veremos en un futuro en los canales locales, en los canales regionales y en los canales nacionales. Hay que entender que el usuario cambió y el usuario de hoy se basa específicamente en 4 metaformatos que tiene todo el componente digital y es el nomadismo, el amateurismo, el tubismo, el interactivismo. Entonces el nomadismo quiere decir que un usuario consume contenidos desde cuando y como quiere, en cualquier momento y en cualquier dispositivo, ¿cierto? Es el nomadismo. El amateurismo quiere decir que los contenidos hoy en día no tienen que ser profesionales, sino que puede ser con un teléfono celular, con una tablet, con cualquier elemento y eso permite que haya una mejor interacción. El tubismo quiere decir que hoy en día la televisión es a la carta o es televisión por demanda. Yo decido qué quiero ver, lo que te estaba diciendo el nomadismo, yo decido qué quiero ver, en dónde
y en cualquier lugar y en cualquier dispositivo. Entonces eso es básicamente el tubismo, tener los contenidos en la nube. Y lo último es la interactividad, y es que a pesar de que, por ejemplo, un control remoto también es interactividad, es una interactividad muy pasiva versus lo que encuentra hoy uno, como lo que hacen unas marcas muy fuertes donde te enganchan con una historia y te ponen a participar para que puedas resolver puntualmente esa historia. Entonces, si miramos esos 4 metaformatos, todo eso quiere decir que hoy en día la gente no está pegada a un televisor tradicional como eje central de la casa, sino no está pegada a una parrilla de programación generalista, donde en la mañana hay unas cosas, en la tarde otras y en la noche otras diferentes, sino que también está buscando contenidos focalizados, que sean atemporales y que en un momento dado sean locales pero también sean globales. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hoy en día hay que pensar es más en contenidos cortos que me interesen y que yo decida verlos desde televisión en la casa. Nuestra TV. Generar debate sobre el papel de los medios de comunicación es un ejercicio democrático. Y como los televidentes tienen el control y este es el espacio para que se expresen, nos contaron qué contenidos consumen y qué le hace falta al canal regional. Pues la verdad, Teleantioquia lo veo cuando estoy en la finca con mi abuelita, porque es la que lo ve. Yo diría que Teleantioquia debería apostarle más a la realización de contenidos para jóvenes por medio de la ficción, porque es lo que más nos llega a nosotros, y no solo para jóvenes, sino hecho por realizadores jóvenes de la ciudad. Yo diría que, por ejemplo, deberían apostarle mucho a las comedias, porque por medio de las comedias se pueden hacer críticas sociales, culturales y en general a cualquier tópico que nos esté afectando en la actualidad. Si bien Teleantioquia es un canal de carácter público y esto implica una cuota de pantalla por parte de la Gobernación de Antioquia, y se tiene que aprovechar este medio para la divulgación de los adelantos de la gestión de la Gobernación, creo que no se puede convertir en simplemente una forma de difusión de la gestión de la Gobernación. Está claro y es obvio que se tiene que hacer este informe y que se tiene que dar a conocer a la gente cuál ha sido pues lo que se ha hecho desde la parte de la Gobernación. Creo que debemos encontrar formas más didácticas o más llamativas para dar ese tipo de información, sino que podemos, más que mostrar qué hizo y decir qué hizo, sería efectivamente mostrar qué es lo que se ha hecho, sin que ni siquiera tiene que aparecer en pantalla. Creo que la apertura o el diseño de franjas de ficción donde podamos trabajar problemáticas propias y no simplemente divulgar lo bueno que tiene Medellín, sino que podamos abordar ese tipo de problemáticas que se ciernen en todos los barrios de la ciudad, creo que llamarían o incentivarían la producción y realización de nuevos contenidos en el canal. Bueno, yo no consumo mucho el canal porque mis preferencias, digamos, van en otro tipo de contenido que están más online. Digamos que si yo de pronto encontrara estos, digamos, parte de ficción, un poco más al público en Teleantioquia, sería más cerca a lo que yo quisiera ver. Por ejemplo, se le nota mucho lo institucional, digamos, en la forma de abordar la comunidad. A lo que yo me refería anteriormente, que era, digamos, soltarle la cámara al habitante a pie, al señor de la tienda, inclusive a los niños, a nosotros los universitarios. Y también me parece que, digamos, la pertinencia que tiene un programa como Camino al Barrio, si bien en Medellín, obviamente, a mí me gusta ver cuando van a mi barrio o al de mis amigos, al de mis tías, bien, pero digamos, ¿qué interés tiene una persona de un municipio en un barrio acá de Medellín? Digamos, si propusieran hacerle Camino al Municipio, por ejemplo, podría ser más ideal. Esa desidia o por qué ese desinterés frente a la televisión regional,
porque no se sienten identificados. O sea, hoy en día un pelado se siente más... El hecho de tener una globalización y una localización quiere decir que él puede consumir contenidos de cualquier tipo, de cualquier lugar del mundo en su dispositivo. Entonces no se ven anclados a un sistema tradicional con una hora de entrada para ver un programa y una hora determinada. No, es la facilidad de poder ver lo que tanto te insisto, o sea, poder ver desde cuando y como quiera un contenido. Entonces, de hecho, el canal entendió esa dinámica y tiene un programa que es Me Sumo, en el cual entonces los pelados están interactuando con redes sociales, están interactuando con todos los contenidos específicamente. Y no es mirarlo desde los programas, sino mirarlo específicamente de contenidos. Entonces, puede ser como también un desinterés por el tema político, porque pueden ver que ahí están reflejados el gobernante de turno. Entonces, por decir algo, esta programación de Teleantioquia hoy en día es más educativa. O sea, demostrando por qué lo educativo vale. Entonces, hay un desinterés y una desidia también de generación, porque si tú le preguntas por otros canales, es más lo que ven de afuera que lo que ven de acá. Yo he encontrado muchos estereotipos, muchos paradigmas sobre la televisión regional que vienen de consumos familiares, de estar expuestos a programas de hace muchos años, en esas dinámicas del hogar, de lo que veía mi mamá, de lo que aprendía cuando yo estaba chiquito, pero también se ve mucho desconocimiento en el hoy. Ellos hoy no están consumiendo televisión local ni televisión regional, han oído experiencias, han oído temas tal vez por otros medios, tal vez por el voz a voz, tal vez por la publicidad, pero desconocen totalmente las dinámicas de la producción hoy en estos canales. Pues yo creo que Teleantioquia tiene un público muy fuerte, sobre todo en las regiones y en los adultos mayores, entonces yo creo que ellos sufrirían sobre todo pues que lo quitaran. Y yo digo que nos quitarían la oportunidad a los que empezamos a trabajar en los medios, porque es el primer acercamiento que podemos tener con la televisión. Quejas no, sino que deberían como expandir la forma en la que se comunican, porque los contenidos son más que todo magazine, culturales, muy directos, y hay otros medios que también son de fácil producción que pueden llegar incluso más a la actualidad y a lo que ahora se consume más. Además de las estrategias web, deberían implementar y hacer uso más de, pues, utilizar por ejemplo un community manager. Yo considero que la televisión pública y regional debe enfocarse en visibilizar problemáticas sociales, pues contextuales y locales específicamente. En este caso hablamos de la región de Antioquia, y a su vez generar la reflexión alrededor, pues generar una reflexión alrededor de todo eso, de todas las problemáticas. Pero ¿cómo hacerlo? Generando contenidos y una dramaturgia tal vez propia no, debe ser propia, porque es que nosotros no podemos como adoptar, digamos, formatos o formas de contar que se utilicen en Alemania para contar algo acá, porque somos dos contextos diferentes que consumimos de maneras diferentes. Entonces la televisión pública debe identificar eso para hacer llegar sus contenidos y transmitir ese mensaje que desea transmitir, sea cual sea. En ese sentido, también para el comité es importante contar con cuáles son las expectativas que ellos, como futuros profesionales y como futuros productores de contenidos audiovisuales, tienen con el canal. Dónde ven los espacios en los que ellos pueden participar, si hay realmente la posibilidad de que con sus contenidos, con sus ideas creativas, puedan participar en el canal, y qué propuestas tienen para el canal, cómo ellos pueden influir o por lo menos opinar en el futuro de los contenidos audiovisuales de un canal regional público como Teleantioquia. Pues lo único que consumo yo del canal es el noticiero, pues es como lo único que me interesa pues ahí por cuestiones de cercanía pues en cuanto a las noticias. Y ya en cuanto pues al contenido en general, yo diría que habría que pensar en quitarle un poco el factor institucional que siempre está como muy marcado, por lo menos que no se vea como tan explícitamente. Pues con la creación, por ejemplo, de microhistorias, donde podamos ver como más, donde el televidente se pueda como identificar más
con lo que nos están mostrando, apelando mucho más como a la cultura popular, con formas de narrar como diferentes, pues como apelando pues como a la ficción, no tanto a este carácter pues como que se ve tanto en el canal como tan institucional o tan marcado pues como con la gobernación y la alcaldía. Yo me iría por mostrar más lo que sucede en los barrios, pues como digamos con la creación de series de ficción donde podamos ver las historias que suceden en los barrios de la ciudad o en los mismos municipios pues del departamento, donde o sea, esté presente el factor de entretenimiento, pero que a la vez eduque y nos informe pues sobre las diferentes regiones y las diferentes comunas pues que tiene la ciudad. Hay que identificar varias cosas, y es que primero hay particularidades, digamos si nos centramos por ejemplo en Medellín nada más, o el área metropolitana, digamos, hay particularidades que son sí, propias de X contexto, entonces digamos no son las mismas dinámicas, por ejemplo, de una comuna 13 a un Barbosa, a un Caldas, a un Bello, entonces hay que identificar eso, pero hay que también identificar que como están esas particularidades, hay unos factores que son comunes a todos nosotros como antioqueños, o digamos si nos centramos todavía dentro del área metropolitana, hay factores que son comunes a nosotros, y esos factores comunes son los que se deben explotar, porque es en esos factores comunes donde se generan identificación y representación por parte del público hacia los contenidos, pero también hay que generar retroalimentación con el público, no ser que Teleantioquia, digamos, no sea simplemente un generador de contenidos y un comunicador de mensajes, sino que sí, se genere esa retroalimentación, ese feedback con el público, de tal manera que el público, el espectador, se sienta por un lado empatía, y si se puede simpatía por el canal, y que a través de esa empatía se puedan generar, que el canal se pueda agarrar de ahí para generar X contenidos o X mensajes y transmitirlos. Hacerlo un poco más cercano va sobre la parte de más cámara en mano, de más andar, de bajarnos de los programas normales de sofá en los que nos quedamos quietos frente a la cámara y empezar a recorrer el barrio, porque de eso se trata. Ahí están las historias, encontrar nuevas narrativas, y en este proceso se encuentra una estética diferente, algo más urbano, pues, que sería lo que me gustaría a mí personalmente. Me parece que hay que apuntar hacia el sentimiento de representación, de identificación de las personas que ven el canal. Porque si bien yo veo, si digamos un estudiante, yo soy un estudiante de acá de Medellín, pero puede haber otro estudiante del Urabá. Entonces, si bien tenemos muchos puntos en común, siento que la forma de llegarle a él es apuntarle no a lo que tenemos en común con todos los de Medellín y de las otras subregiones, sino precisamente a lo que tiene de particular esa persona. Y así crear eso que yo mismo me pueda ver en pantalla. Bueno, con respecto a la estética, considero que pues, estamos en pleno siglo XXI y creo que los canales de difusión de la televisión se han abierto a nuevas posibilidades, y entre esto encontramos pues el internet, que todo lo encierra y todo lo contiene. Eso posibilita que para el consumidor o para el espectador o televidente se familiarice con otras estéticas que son más traídas del cine y llevadas a la televisión. Si bien Teleantioquia tiene nuevos intentos y hay nuevas formas, creo que solo se quedan intentos. Si vemos series norteamericanas como Breaking Bad o Game of Thrones, True Detective, vemos que son estéticas traídas del cine acopladas para televisión. Entonces creo que es hora de que se migre de ese lenguaje televisivo a un lenguaje más cinematográfico, porque está bien, la estética de televisión y el lenguaje televisivo está pensado para que el espectador contemple las acciones y no los detalles, mientras que en el cine nos enfocamos más en los detalles. Pero creo que la nueva formación o los nuevos espectadores que se están formando a raíz de esta difusión transmedia de los contenidos posibilita un público más objetivo y más concienzudo de lo que está viendo.
lo que abre una gran posibilidad para los contenidos, para que estos se hagan mucho más cinematográficos y aún así el espectador siga consciente de que es televisión, pero asumiendo esa nueva clave que se estaría viendo en la pantalla. El canal no puede convertirse en un espacio de publicidad, por ejemplo, porque es que la publicidad se vuelve complicada de consumir. Uno sabe que la publicidad es necesaria para la financiación de lo que sea, sí, pero por ejemplo ahora que se planteaba Las Tres Gracias, es un programa que pues, yo personalmente no consumiría. Pues lo conozco porque mi mamá pone televisor y se va y hace de todo menos ver televisión. Entonces, por ejemplo, eso no puede suceder. Tampoco se puede, digamos, como institucionalizar de manera muy extrema, porque se desdibuja un poco la voz del canal como tal y se desdibuja un poco la voz del público. Es que el público tiene que ser también, el canal debe representar y debe reflejar la voz del público. Entonces, si nos centramos en un discurso muy institucional, el que va a hablar es la institución, sea la gobernación, sea lo que sea, pero no el público. Y en ese sentido se pierde representación, se pierde identificación y con eso empatía, simpatía o lo que se pretenda generar. Este es el momento preciso para desempeñar mi oficio. La calle rapero me hizo, la ambición es ser directo y conciso. Al hablar de situaciones reales que en el gueto analizo. A los 13 años probé el rap y desde entonces ha sido mi vida. Y la vida es como un edificio. Hoy, después de lustros de abandono, Pueblo Bello, el pueblo fantasma de Turbo se está llenando de nuevo. Aunque el retorno inició hace ya algunos años en la cabecera corregimental, a las veredas apenas están llegando sus pobladores. En el año 2007 entré a la Universidad Nacional a estudiar Ingeniería Agronómica y como yo venía de Caldas, los colectivos lo dejan a uno al lado del puente de Coca-Cola, entonces iba entrando por esa portería y vi un muchacho corriendo y dos personas persiguiéndolo. Se le tiraron encima y alguien se paró con el balón y siguió corriendo para el otro lado y no pasó nada. Y yo, qué bacano eso que no se pusieron a pelear ni hubo ningún problema. Fui y le pregunté al entrenador y él me dijo, entrenamos se llama rugby. Bueno, me explicó todo sobre eso y empecé a entrenar en la Universidad Nacional. Hay mucho desconocimiento sobre las naturalezas de los canales además, ¿cierto? Sobre qué es lo público, qué es lo institucional, qué es lo oficial, hasta dónde llega cada uno, qué me ofrece, qué garantías, qué derechos. Entonces en ese punto hay mucho desconocimiento. ¿Por qué la apatía? Primero porque están en otros medios, ellos no están en la televisión lineal, ellos están en lo digital y lo digital les implica además un consumo web. Y segundo porque por ser tan jóvenes además están totalmente desligados del compromiso ciudadano y el compromiso también de informar. Y yo creo que este es un espacio de formación precisamente para eso, para que creen conciencia, para que se hagan responsables, para que sean unos profesionales que aporten a sus comunidades y a la sociedad en general. El control social de los medios debe ser una tarea conjunta entre la academia, las defensorías y la opinión pública, con reflexiones que aporten a construir mejores contenidos en los que los televidentes se vean representados. Saberte ver